buenas noches, bienvenidos a nuestro 35º cañonazo talmúdico. Hoy nuestra segunda sugía de Masejet Yevamot. Seguimos con el candente tema de la conversión. Y en esta sugía vamos a estudiar un desacuerdo entre Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer y los Hajamim sobre qué es lo que se necesita cuál es el rito necesario para la conversión. Entonces comenzamos con una beraita. Tano Rabanán. Explicaron nuestros rabinos. Ger Shemal Velo Taval. Un converso que se ha circuncidado y no ha hecho tevilá, no ha hecho inmersión. Acá pues por supuesto estamos hablando de un varón. Ger Shemal Velo Taval, un converso que ha sido circuncidado y no ha hecho inmersión. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dice, Harei ze ger. Esta persona es un converso. Sheken matzinu beavoteinu, porque encontramos con nuestros ancestros, nuestros avot, Shemalu velo tablu, que ellos fueron circuncidados, pero no hicieron inmersión. Para Rabbi Eliezer, entonces, el ritual transformador para la conversión es la circuncisión y se basa en un precedente de nuestros ancestros. Dejemos esto de quiénes son nuestros ancestros en este momento, porque esta tal vez es la revelación más importante de esta sugía. Taval velo mal, una persona que ha hecho inmersión y no ha sido circuncidado. Rabbi Yehoshua Omer, Rabbi Yehoshua dice, Harei Zeger, esta persona es un converso. Sheken Matzinu be imahot, porque en las imahot encontramos Shetabelu velo malu, porque ellas hicieron inmersión y no circuncisión. Entonces, para Rabbi Yehoshua, el punto fundamental, el ritual fundamental de la conversión es la inmersión en una mikve. Y su argumento es que las imahot hicieron inmersión, más no circuncisión. Difícil para las imahot haber hecho circuncisión. Tranquila, Guillermina, el Talmud no se la va a dejar tan fácil a Rabbi Yehoshua. Bajajamim omerim, los sabios dicen, Taval velo mal, una persona que hizo inmersión pero no ha sido circuncidada, mal velo taval, si ha sido circuncidada pero no ha hecho inmersión, ein ger, no es converso, ad sheimol veitbol, hasta que haga la circuncisión y haga la inmersión. Ok, antes de entrar en materia, pequeño recorderis, quiénes son las figuras involucradas. Dos de mis Tanaim favoritos. Estamos hablando de Rabbi Eliezer ben Hirkanos y Rabbi Yehoshua ben Hanania. Los discípulos más aventajados de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ellos vivieron más o menos en la época de la destrucción del templo, y a través de la alajá ellos son lo que se conoce como bar plukta. Bar plukta son opositores en alajá, aunque pues tenían una relación personal bastante
cercana, y es desde la primera Mishnah, en la primera Mishnah del primer tratado del Talmud, para aquellas personas pues, que recuerdan nuestra primera clase. Ya ahí hay argumentos entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yehoshua. Rabbi Eliezer, el aristócrata, Rabbi Yehoshua, el humilde herrero. Y en este caso tenemos la opinión de los Jajamim. Preguntas. No, ok, si ya se tiene la circuncisión, esto pues es necesario hacer el Hatafat Dam Brit. ¿Ok? La halajá, por supuesto, sigue a los Jajamim, que dicen que ambas son parte importante del ritual. Es decir, hoy no, es decir, ni Rabbi Yehoshua ni Rabbi Eliezer tienen razón. Para ser circunciso se necesitan las dos cosas. Ahora, idealmente la circuncisión es con un mohel, con un especialista judío en el arte de la circuncisión. Con los adultos a veces es muy difícil encontrar un urólogo judío calificado que pueda hacer la circuncisión. Entonces lo que se hace es lo mismo que se hace con personas que fueron ya circuncidados en su infancia, que es que van a donde un urólogo a que les haga una circuncisión quirúrgica y luego inmediatamente antes de la inmersión se extrae una gota de sangre de el área. Es un proceso que bien hecho, y aquí hay Javerim a los que se los hice yo, sabrán que es un proceso indoloro si se hace correctamente. ¿Ok? No, ok. Entonces, esta es nuestra veraita. Continuamos. Berrabi Yehoshua nami nilaf mi'avot, Berrabi Eliezer neima neilaf meimahot. Si el argumento de Rabbi Yehoshua es que él aprende de las imahot, pues que Rabbi Yehoshua también aprenda de los avot y que Rabbi Eliezer aprenda de las imahot. ¿Por qué cada uno de estos tanas se tiene que concentrar en uno de los dos? O sea, al fin y al cabo, ambos estuvieron ahí presentes. Y aquí es de donde viene, lo que tú has dicho. Y termina vejiteima en danin efshar meshei efshar. No deducimos una posibilidad de algo que es imposible. Las mujeres no pueden ser circuncidadas, entonces ¿cómo vamos a deducir algo que se aplica sobre los hombres cuando de algo que se hace en las mujeres si es imposible en las mujeres? Vejatania. No está dicho en una veraita, y si dice la veraita, Rabbi Eliezer Omer, ¿quién me está llamando? En mitad de la clase. Rabbi Eliezer Omer, Minain le Pesach Dorot she'en ba elamin hahulin. ¿De dónde aprendemos que el sacrificio pascual solo se separa de Julín, es decir, de rebaños no consagrados? Neemar Pesach de Mitzrayim, porque cuando estamos hablando del primer Pesach, es decir, del Pesach que ocurrió en Egipto, utilizamos la palabra Pesach. Menomar Pesach Bedorot. Igualmente llamamos a esto Pesach en el futuro.
Ma Pesach hamur b'Mitzrayim, del mismo modo que el Pesach del que se habló en Egipto vino de rebaños no consagrados, a Pesach hamur ledorot, incluso el Pesach que se hace a través de las generaciones en Ba'el Amina Julín, se hace igualmente de rebaños consagrados. Amarle Rabbi Akiva, le dice Rabbi Akiva, Vejida Ninev Shar Misheir Shar. ¿Es posible deducir algo posible de algo imposible? ¿Por qué? Porque en Mitzrayim, en Egipto, el concepto de Julín y de Kodashim no existía todavía, la Torah no había sido dada. Entonces, por supuesto que el Pesach tenía que venir de rebaños no consagrados. Amar le dice, Afal Pishe Yefshar, a pesar de que era imposible, Raya Gedolahi es un gran argumento, Benilmad Heimena. ¿Ok? Entonces, al parecer, Rabbi Eliezer en esta veraita al menos cree que es posible deducir algo posible de algo imposible. Es decir, es posible deducir algo sobre el estatus de las mujeres del estatus de los hombres, a pesar de que no le podemos hacer circuncisión a las mujeres. Esto es problemático. Y el Talmud es consciente de ello. Y por lo tanto, el Talmud va a reorganizar la discusión. Ela betaval velomal, kulei alma lo pligi de mehane. En el caso de alguien que hizo inmersión, pero no fue circuncidado, kulei alma, todo el mundo, es decir, Rabbi Eliezer y Rabbi Yehoshua, están de acuerdo de que esta persona es conversa. Kipligei, el argumento entre estos dos Tanaim, nos dice el Talmud, consiste en el caso de alguien bemal velotaval, de alguien que es que fue circuncidado pero no hizo inmersión. Rabbi Eliezer Yalif me avot. Rabbi Eliezer aprende de los avot de que esta es una conversión válida. Rabbi Yehoshua beavot nami tevilat have. Mientras que Rabbi Yehoshua insiste que los avot también tuvieron tevilá. Menale, ¿de dónde lo deducen? Y leima midichtiv. Hay gente que dice, si uno supone que es de este versículo, que es Éxodo 19, Lech el Ha'am, ve al pueblo, dice Hashem a Moisés, ve al pueblo, ukidashtem hayom umahar, y santifíquense hoy y mañana, vekibesu simlotam, y laven sus vestiduras. Uma bemakom she'ein ta'un kebus, ta'un tevilá, y dado que hay lugares donde no se requiere el lavado de la ropa, donde se requiere inmersión, makom she'ta'un kibus, un lugar donde se requiere inmersión, einodin she'ta'un tevilá, no es absolutamente necesario, que también nos está diciendo que la gente tenía que hacer tevilá. Dilma nikayom be alma. No, tal vez Dios le está diciendo a la gente que lave sus ropas no como una forma de decirles que hagan inversión, sino simplemente por nekiut, limpieza. El amejaja, sino de este versículo, Éxodo 24.
Vaikach Moshe et Adam, y tomó Moisés la sangre, Vaizrok al Ha'am, y la salpicó sobre el pueblo. Ugamirei, y nosotros sabemos de Ein Haza'ah, que no hay salpicación en la Torá, velote vilá, que no esté acompañada de inmersión en una mikve. Por lo tanto, de estos versículos es que Rabí Joshua deduce que tanto los varones como las mujeres, bueno, al menos los varones, también tuvieron tevilá. Y aquí es algo que uno se le podría pasar de largo, pero en mi opinión y en la opinión de mis maestros es el punto más importante de esta sugía. Cuando hablamos de avot e imahot, ¿de quién estamos hablando en este caso? Ahora, cuando nosotros hablamos de avot e imahot, por lo general, se habla de Abraham, Isaac y Jacob, y Sara, Rivka, Rachel, Belea. Y se nos olvida también Bilha y Zilpa. Entonces metámoslas ahí también. Por lo general, cuando nosotros hablamos de Avot e Imahot, nos referimos a estos 9 individuos. Ahora, estos versículos de los que está hablando Rabí Joshua en este caso, reconsideran esto y hablan de Imahot y Avot en el sentido de la gente que salió de Egipto. Es decir, la gente que recibió la Torá. Y esto, Javerim, cambia completamente la noción de lo que significa ser converso. ¿Por qué? Mucha gente le gusta el cuento el mito de que los conversos somos descendientes de Abraham y que Abraham es el primer converso. Pero esta no es la visión de la Torá, del Talmud. ¿Cuál es la visión del Talmud? Para el Talmud, ¿quiénes son los primeros conversos? No es Abraham, no es Isaac, no es Jacob. Es la generación que recibe la Torá. ¿Ok? Si yo digo que los conversos nos conectamos con Abraham, aún la conversión entonces tendría un componente étnico, ¿cierto? Un componente étnico. Nosotros somos Ben Abraham Avinu, a pesar pues de que esa es la tradición al nombrar a los conversos. Nos conectamos espiritualmente con Abraham Avinu. Muy lindo. Pero fundacionalmente, ¿qué es lo que hace al pueblo de Israel judío? La Torá. La Torá es el elemento transformador. Convertirse es aceptar la Torá como la aceptaron nuestros avot y nuestras imahot en el Sinaí. Y entonces ser converso deja de ser algo étnico, y pasa a convertirse en algo legal. ¿Cómo fue que dijiste el otro día, Genaro?
la semana pasada tuviste un tema, lo que determina si una persona se vuelve judío no es si es un descendiente espiritual de Abraham, no es si es Ben Abraham, no es si emula a Abraham, no es si es de la tribu de Abraham, sino si adopta la normatividad de la Torá como su normatividad, como hicieron nuestros ancestros en el monte Sinaí. Y funciona totalmente como un proceso de naturalización, de nacionalización. Ahora, la pregunta es, ¿por qué entonces las personas que somos conversos reciben el nombre de Ben Abraham Avinu? Esta es una costumbre relativamente reciente. Y de cierto modo, pues es para incluirlos en el pedigrí, de Abraham, que va a ser un padre de muchas naciones. Pero para el Talmud es mucho más importante el rol en la descripción y en la formación del proceso de conversión, de que lo que estamos emulando aquí no es a Abraham, sino estamos emulando a la generación de Sinaí. Y esto es cierto en más de un nivel, Javerín. Abraham era un cusumbo solo. Abraham se convirtió porque Dios le habló y vivió solo y vivió su pacto con Dios solo. Eso no es conversión al judaísmo. Para convertirse yo tengo que añadirme a la colectividad, al cuerpo colectivo del pueblo de Israel. La primera conversión fue una conversión en masa, fue una conversión grupal del pueblo de Israel, donde el factor transformador es la Torá. Eso es muy diferente a la experiencia mística de Abraham, de descubrir a Dios o de que Dios le hable a él y decidir seguir un pacto con Abraham. Eso es muy lindo, muy inspirador, pero no es una descripción exacta de qué es lo que compete a un proceso de conversión. ¿Ok? Eso no significa que ustedes cuando se conviertan no vayan a ser Ben Abraham. Van a ser Ben Abraham. Esa es la costumbre y es una costumbre bastante establecida, a pesar de que no es una costumbre pues tan vieja. Pero esta suguía es bien importante porque nos muestra que la forma en la cual los rabinos se aproximaban al proceso de conversión era muy diferente a esta visión mística de conversión que uno tiene si toma a Abraham como modelo. Dios le habló a mucha gente. Dios le habló al faraón, Dios le habló a Abimelech, Dios le habló a Bil'am. Ninguno de ellos se convirtió.
Dios le habló a Adán, Dios le habló a Noé, ninguno de ellos se convirtió. Ninguno de ellos era judío. Y es entonces que se reestructura la conversión al judaísmo, no como una unión mística, que es como se enmarca la conversión en muchas tradiciones, ¿cierto? Recibe a, recibe a Dios en tu corazón, ¿cierto? O el bautizo mormón que lo conecta a uno con las generaciones antiguas, etcétera, etcétera, etcétera. No, el punto de la conversión no es unión con Dios, es entrar en un pacto legal con Él. Y es un pacto legal que solo tiene existencia dentro de un colectivo particular. Exacto, mundo. ¿Ok? Que es, en mi opinión, una de las actitudes geniales de cómo los rabinos concebían el proceso de conversión. Y por eso, totalmente descartado el tema de judío del corazón. Es que a mí me convirtió Dios. Es que yo me soñé que Dios me hablaba. No, lo siento. Nada de eso lo vuelve uno judío. Ni sueños. Bueno, los sueños hablamos la vez pasada. Incluso una persona que se convierte porque se sueña que se tiene que convertir, eso es lo que se llama Girei Halomot. Y esa es una de esas categorías sospechosas, como converso por interés. El punto de volverse judío no es recibir un alma nueva, no es conectar su alma a Hashem Barujú, no es ver a Dios, no es conectarse con Dios, nada de eso. La conversión al judaísmo es entrar en una relación legal. Punto. Ahora, una relación legal puede ser buena, puede ser mala. Yo puedo ser muy bueno cumpliendo mi parte del pacto o puedo ser muy malo. Pero una vez yo me comprometo, pues mis incentivos y mis castigos si me abstengo del pacto. Pero por eso es tan importante, Javerín, esta reconfiguración. ¿Ok? Por lo general, cuando nosotros nos hablan de conversos en la Biblia, nosotros pensamos en dos figuras, Ruth y Abraham. Esas son las dos figuras que inmediatamente se nos vienen a la cabeza. Pero entonces perdemos la noción, que los rabinos aquí son muy sensibles, la noción colectiva. Yo no me convierto en judío para tener una relación personal con Hashem Baruj. Yo puedo tener una relación con Dios siendo o no judío. Yo puedo llegar muy cerca de Dios siendo o no judío. El punto de ser judío es mediar la relación que yo tengo con Dios a través de una existencia colectiva que tiene una dimensión principalmente legal, aunque también es cultural y social, etcétera, etcétera, etcétera.
Si yo cumplo la halajá, pero no me he convertido al judaísmo, eso no me hace judío. Y aquí es donde la metáfora de la naturalización o de la nacionalización viene muy al caso. Javerim, yo puedo ser el tipo más pro gringo del mundo, ¿cierto? Y tener banderas de los Estados Unidos y el 4 de julio salir a marchar y echar cuanta pólvora y pagar mis impuestos, y yo amo a los Estados Unidos y todo lo que quiera. Si yo no he hecho el proceso que está definido por las leyes de los Estados Unidos para volverme un ciudadano de los Estados Unidos, yo no, así quiera mucho al país y así sienta que es mi país y así yo viva acá y cumpla sus leyes, no soy parte de él. Puedo tener derechos, ¿cierto? O sea, puedo tener deberes, pero no soy ciudadano. Para ser ciudadano, la ley que yo también estoy observando tiene avenidas determinadas. Moisés, ahí es interesante. Alguien que cumpla la halajá y no es judío, ¿tiene algún mérito? Depende de cómo definas tu mérito. Depende cómo definas tu mérito. Yo personalmente no defino el mérito de vivir una vida judía en términos de puntos en el cielo, puntos de desarrollo espiritual, puntos de que cuando yo me muera me va a tocar una mejor silla en el estadio. Para mí mérito es que si yo vivo una vida de Torah y Mitzvot, esto me va a dar disciplina, me va a dar un marco de referencia, me va a dar herramientas religiosas, culturales, teológicas para lidiar con los ires y venires, con los desacuerdos y con las cosas buenas de la vida. Entonces, sí, una persona que viva la halajá, así no sea judía, va a tener mucho mérito. Va a tener mucho mérito. Una persona que no sea judía, así se ponga tefilín, si se pone tefilín todas las mañanas y reza, esta persona va a tener de cierto modo todos los beneficios. Pero esta persona, por ejemplo, nunca va a poder ser parte de un minyan. Esta persona nunca va a poder dirigir una comunidad judía en rezo. Esta persona no puede hacer mitzvot por otros judíos. Entonces, su potencial para el mérito queda bastante limitado. Se limita básicamente a las mitzvot personales que tiene este individuo. Pero la vida judía solo puede ser vivida a plenitud en un contexto comunitario. Por eso es que la imagen de Abraham como converso es una daga de doble filo. Yo puedo tener una gran relación con Dios y con la Torá viviendo solo en una montaña. Pero eso no es todo. Yo soy un ser social. Aristóteles lo dijo clarito, y porque lo haya dicho un griego helenista no significa que no sea verdad. Y es, los seres humanos somos zoion politikon, somos el animal político, somos animales sociales que hablamos. Esa es la definición. La definición de Aristóteles del ser humano es un zoion politikon que habla, un bicho político que habla. Hay otros animales políticos, las abejas, las hormigas, son animales sociales, son animales que viven en el contexto de la colmena, en el contexto del hormiguero. A nosotros, pues, individualistas modernos del siglo XXI, tal vez esto no nos parezca muy cierto, pero igual nosotros seguimos siendo condicionados por nuestros colectivos, nos guste o no nos guste, por el equipo que seguimos,
por la nacionalidad que tenemos, por la ciudad donde vivimos, por el barrio donde habitamos, por la familia a la que pertenecemos. Y el judaísmo tiene una dimensión de comunidad y de pueblo, y hoy en día también de nacionalidad, ¿cierto? De país, que es una dimensión. Y si yo no estoy viviendo esa dimensión, mi judaísmo, por decirlo así, es cojo. No entiendo lo de los noágidas. Juan Guillermo, pero tiene que haber algo más en el judaísmo que en las demás religiones, porque hay una relación con Hashem. Juan Guillermo, si yo no pensara que el judaísmo es la mejor religión, la mejor forma de vivir, no sería judío. Habiendo dicho esto, yo estoy absolutamente seguro que los cristianos tienen una relación con Hashem. Igualmente los musulmanes, y los budistas, y los daoístas, y los hinduistas. Y es una relación que está mediada por su propia narrativa, y es una narrativa que a ellos les sirve y les aguanta. Ahora, si yo no pensara que mi relación es, de cierto modo, tiene aspectos más positivos, pues no sería judío. Pero pensar que solo los judíos tenemos relaciones con Dios y que todas las demás religiones son paganos idólatras que se inventan bobadas, puede ser una actitud muy satisfactoria, pero en el fondo es una actitud suicida. ¿Ok? Separar al mundo en creyentes e infieles es una estrategia que no acaba muy bien. Entonces, ¿quién me está mandando textos a esta hora con desespero? Ok. Eh, ok. Moisés y el patriarca que circuncidó a los que habitaron con él, ¿no pasaron a ser un colectivo, una congregación? Sí, eran la casa de Abraham, pero ellos todavía no tenían Torah. Todavía no eran un pueblo, todavía no tenían Torah. Volvamos a nuestro Talmud. Rabbi Joshua Tevilá Meimahot Minalan. ¿De dónde aprende Rabbi Joshua que las mujeres hicieron Tevilá también? Sab Svarahu. Es lógico. De Imken, porque si no, Bemanich Nesutahat Kanfea Shina. Si los hombres tuvieron que hacer algo, si los hombres tuvieron que hacer una inmersión, pues las mujeres también tuvieron que haber hecho algo para entrar bajo las alas de la Shina.
Ahora, sabemos nosotros que ni la opinión de Rabí Yehoshua ni la opinión de Rabí Eliezer son la halajá que seguimos hoy. Pero el Talmud le dedica sendas, sigue el argumento y lo desenreda. Amar Rabbi Hía bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Dijo Rabbi Hía, el hijo de Rabbi Abba, en el nombre de Rabbi Yohanan, Leolam eino ger ad sheimol beitbol. Nunca una persona va a ser converso hasta que se circuncide y haga tevila. El Talmud pregunta, pshita, esto es obvio. Yendo a nuestra veraita original, Rabim Beyahid alajá que Rabim. Entre la opinión de los muchos y la opinión de un individuo, la opinión de los muchos es la halajá. Aquí dice Jajamim Omerim, ¿cierto? Pelea entre un sabio y los Jajamim, siempre la halajá va a ser decidida a favor de los Jajamim. Obvio. ¿Por qué entonces tiene que decir Rabbi Yohanan esto? Obvio, esta veraita ni siquiera, o sea, blanco es gallina, lo pone, frito se come, ¿qué es? ¿Para qué necesita decirme que la halajá es como Jajamim? Obvio. Man Jajamim, ¿por qué tenía que decir esto Rabbi Yohanan? Porque aquí los Jajamim era Rabbi Yosei. Era un rabino individual cuya opinión es puesta ahí como Jajamim. Juan Guillermo, el Talmud define la halajá en todo caso para hoy. La última expresión consensuada de la Torá oral es el Talmud de Babilonia. Toda la halajá que se haga hoy en día tiene que referirse al Talmud, si no, no es halajá. De Tania, ¿cómo sabemos que esta es la opinión de Rabbi Yosei? Harei sheba be'amar. Alguien que va y dice, malti velota valti. Alguien que dice, fui circuncidado, pero no he hecho mi inmersión. Matbilino to umabejaj. Se le sumerge, se le bautiza inmediatamente. ¿Y qué hay en ello? Divrei Rabbi Yehudá. Esta es la opinión de Rabbi Yehudá. Rabbi Yosei dice, Ein Matbilin. No se le sumerge. Le fijaj, por lo tanto, Matbilin ger be Shabbat, sumergimos a un ger en Shabbat, Tibrei Rabbi Yehudá, es la opinión de Rabbi Yehudá, ve Rabbi Yosei Omer Ein Matbilin. Y Rabbi Yosei dice, no podemos, no lo sumergimos en Shabbat. Entonces, el Talmud ahorita va a examinar ambas posiciones, la posición de Rabbi Yehudá y la posición de Rabbi Yosei. Amar Bar, dice, en este caso, Rabbi Yehudá, le fijaj matbilim ger be Shabbat. Por lo tanto, sumergimos a un ger be Shabbat. Pshita, esto es obvio. Que de amar Rabbi Yehudá bejada sagia, jeja de mal lefaneinu matbilim. Es obvio porque para Rabbi Yehudá, con una basta, es decir, con la circuncisión basta. Rabbi Yehudá está de acuerdo con Rabbi Eliezer que el ritual fundamental en la conversión es la circuncisión. Por lo tanto, sumergir a la persona no cambia su estatus. Jeja de mal lefaneinu, si ha sido circuncidado frente a nosotros, matbilin. Lo sumergimos. ¿Por qué? Porque pues mabejaj.
¿Cuál es el daño? Tipo ya es judío, pues que vaya a la mikve. Ir a la mikve está permitido en Shabbat. Yo puedo ir a la mikve en Shabbat, no hay ningún problema. No estoy cambiándole el estatus. En ese caso, Maile fija. ¿Qué significa? Por lo tanto, sumergimos a un ger en Shabbat. Mahu de Teima, pensaríamos de Rabbi Yehudá, Tevilá y Kar, porque tal vez, dado que Rabbi Yehuda admite que con una basta, tal vez Rabbi Yehuda piensa que la Tevilá es lo más importante, Utvilá be Shabbat lo deka metaken gabra. Y la Tevilá en Shabbat, en este caso, no de que no se haría la Tevilá en Shabbat porque le cambiamos el estatus y cambiar el estatus de alguien en Shabbat está prohibido. Kamash Malan, por lo tanto, tenemos que decir, por lo tanto, ma le fijar, de Rabbi Yehuda, oja baye. Porque para Rabbi Yehuda, si la persona hizo o circuncisión o inmersión, ambos están bien. Si la persona ya vino circuncisa, pues ¿qué daño le hacemos si lo dejamos ir a la mikve? Rabbi Yosei Omer, Rabbi Yosei dice, en Malbilin. Para Rabbi Yosei no sumergimos a alguien en Shabbat. Shita, esto es obvio. De que van de amar Rabbi Yosei, Tarte y Bainan, dado que para Rabbi Yosei ambas son necesarias, tanto la circuncisión como la inmersión, Tikune y Gabra de Shabbat lo metakninan. No cambiamos el estatus de una persona en Shabbat. Y para esta persona ir a la mikve en Shabbat alteraría su estatus. Mahu de Teima. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos decir esto? Porque tal vez para Rabbi Yossi la circuncisión es más importante. Vehatamhu de lo hava y mila befaneino. Si la persona no fue circuncidada frente a nosotros, entonces decimos no. Aval jeja de javia mila befaneino, pero si fue circuncidado entre nosotros, Eima podríamos decir lit belaze be shabbata, que esta persona puede hacer la circuncisión en Shabbat. Kamash Balan, por eso tenemos que decir ambas. Librei, Yosei, de Rabbi Yosei, Tarte y Valle. Rabbi Yossi exige tanto circuncisión como inmersión. Entonces tenemos 4 posiciones de los Tanaim. Tenemos la opinión de Rabbi Eliezer que dice que la circuncisión convierte. Tenemos la opinión de Rabbi Joshua que dice que la inmersión convierte. Tenemos la opinión de Rabbi Yehudá que dice que cualquiera de las dos convierte. Y tenemos la opinión de Rabbi Yosef que dice que solo las dos convierten. Y esta última es la halajá. Amar Raba. Dice Raba. Ubda Hava Bey Rabbi Hia Barrabi. Esto pasó en la corte de Rabbi Hia, el hijo de Rabbi Yehuda Nasi. Aquí una nota al pie de Rabbi Yosef Matnei. Rabbi Yosef también enseñaba esto, pero en nombre de Rabbi Oshaya Barrabi. En el nombre de Rabbi Oshaya, el hijo de Rabbi. Rav Safra enseñaba esta misma cosa en el nombre de Rabbi Oshaya Barrabijía. El nombre de Rabbi Oshaya Barrabijía. Hay un problema de atribución, pero la historia es la misma. De Ata Lekame Ger Shemal Velotabal. Se presentó ante ellos un converso, una persona en proceso de conversión. Javerim, y esto, qué pena pincharles el globo a muchos.
El lenguaje estándar para una persona en proceso de conversión en el Talmud es ger. Hay un video por ahí circulando del Rebbe de Lubavitch, convertir al converso, de que porque el Talmud utiliza ger, habal, gayer, entonces que es una persona que ya tiene un alma judía. Es un midrash muy bonito del Rebbe de Lubavitch, que no tiene nada que ver con los famosos anusim, y que ignora que el Talmud en todo momento llama a una persona que está en proceso de conversión ger. No, es como midrash del Rebbe Lubavitch, excelente, pero las veces que lo he visto yo en Facebook ha sido así para probar pues que la gente que se quiere convertir ya tiene el alma judía. Ustedes saben que yo pues no creo en almas judías, entonces mis 2 centavos. Se presentó a ellos un individuo en proceso de conversión, Shemal Velotabal, que ya había sido circuncidado, pero no había hecho la inmersión. Amrule, y le dijeron, Shehei kan ad lemahar venadlineja. Espérese hasta mañana y mañana le hacemos la tevila. Shma mina tlat. De esta anécdota aprendemos 3 cosas. Shma mina. Primera cosa. Ger tzarich shlosha. Un converso para convertirse necesita 3 personas. Es decir, necesita un Beit Din. Shma mina. Aprendemos una segunda cosa. Eino ger ad she'imol ve'itbol. Una persona no es conversa hasta que haga circuncisión y tevila. Ushmamina. Tercer punto. Ein matbilin ger balayla. No hacemos la inmersión de un converso de noche. Las cortes solo se reúnen de día. Las cosas que tienen validez legal, para la cual se necesita una corte, solo pueden ser hechas durante el día. Veneima, y podríamos decir, Shmamina Nami Bainan Mumjim, que de esta anécdota también podemos deducir que las 3 personas que se necesitan tienen que ser mumjim, tienen que ser expertos. El Talmud dice, no, Dilma de Ikluyahu. Tal vez esto simplemente fue una coincidencia. Amar Rabijía Bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, dice Rabijía, el hijo de Abba, en nombre de Rabbi Yohanan, Ger Tzarich Shlosha. Un converso necesita 3 Mishpat Kativbei. En Levítico dice Mishpat Hager, la ley del converso o la ley del extranjero. Mishpat, por lo tanto, se reduce a Beidin. Beidin está conformado por 3 personas. Preguntas. Ok. Ahora, con respecto a la identidad de los 3, idealmente este Beit Din tiene que ser 3 rabinos. ¿Ok? La Shulchan Aruch dice que incluso un Beit Din de Hediotot, es decir,
un bedín de 3 judíos del común, es decir, 3 judíos no expertos, siempre y cuando sean observantes, y pues en el caso varones, con esto basta. Ahora, Javerim, dado todos los abusos y estafas que han sucedido con las conversiones en América Latina, yo instaría a todas las comunidades a que procuren un Beit Din con 3 rabinos. ¿Ok? Sí, la halajá no requiere que las 3 personas sean rabinas. Esto nadie se los va a discutir. Bueno, tal vez algunos rabinos ultraortodoxos lo disputen, pero pues tienen que pelear con el Rambam y con el Shulchan Aruch y con el Talmud. Pero, dadas las circunstancias, esto es algo donde las comunidades deben procurar ser estrictas. Ser estrictas. Ahora, habiendo dicho eso, no es posible la conversión al judaísmo sin Bet Din. No es posible, simplemente no. Desafía las leyes establecidas en la halajá. Joseph, esto es en una minoría de comunidades reformistas. En mi experiencia, los rabinos reformistas utilizan por lo general, o sea, los rabinos, todos los rabinos reformistas que yo conozco en los Estados Unidos utilizan un Beit Din de 3 personas. En los sitios donde es fácil reunir un Beit Din de 3 rabinos, incluso un Beit Din de 3 rabinos, esta es la práctica extendida. Es muy minoritario el fenómeno en ciertas comunidades reformistas de hacer Beit Din, de hacer conversión sin Beit Din. El Beit Din tiene que estar presente. El Beit Din tiene que estar presente. Esto no puede hacerse por teléfono. Esto no puede hacerse por video. Esto no puede hacerse por internet. El Beit Din tiene que, como vamos a ver la próxima semana, presenciar el compromiso de la persona a cumplir la Torá y debe presenciar la inmersión del candidato o de la candidata. Al menos. Y bueno, la circuncisión, pues también, si es el caso, hacer la hatafadam. No es tan complicado. Yo he bajado 3 veces. 2 Batei Din a México, 2 Batei Din a Colombia. Por lo general, Jorge, y pues esto es práctica. Mucha gente cree que el Beit Din, mucha gente cree que el Beit Din tiene una responsabilidad legal, que el Beit Din tiene que deliberar y decir sí o no. Por lo general, las personas a las que se les permite llegar ante el Beit Din vienen trabajando con un rabino por bastante tiempo, y pues esta es gente que asumimos que van que van por buen camino. No me ha sucedido hasta el momento que una persona me haya dicho algo durante un Beit Din que me haya
puesto a pensar si esta persona debería o no convertirse. Ha habido momentos en que la persona donde me ha provocado sugerirle a la persona que haga un proceso de conversión ortodoxa, porque y les he sugerido eso y las personas han optado por ello. Pero sí, han sucedido casos, no me ha sucedido a mí, en que una persona en el Bedín se niega a validar el Bedín y en ese caso la persona no podría convertirse. Y entonces nada, por lo general solo hay 3 rabinos y toca esperar hasta la próxima vez. El tiempo, pues depende, el tiempo estándar de esperar entre la circuncisión y el bed y la inmersión debe ser entre 2 semanas y un mes. Porque pues esto ayudaría a cicatrizar. Oscar, justamente cuando he tenido dudas, ha sido justamente por eso. Es gente que a todas luces claramente quiere ser ortodoxa. Y si yo les doy una conversión masortí, no van a estar contentos. Y luego, o sea, me hicieron perder el tiempo. 3 años, 2 años de mi vida preparándolos para que reciban una conversión que verdaderamente no piensan que es válida. Entonces, en ese caso, yo aprieto tuercas y digo, bueno, usted lo que quiere, usted lo que quiere hacer esto o esto. Porque si de aquí va a salir pues a jugar con peyote, a ponerse sombreros negros y Mehuman, todo esto es fantástico, pero no es el tipo de comunidad que yo, pues, a la que le estamos apostando acá. No, todas las líneas son válidas. Aquellas personas que están en un proceso de conversión ortodoxo con la Kabod Lahem. Pero yo como rabino masortí, cuya labor sagrada es desarrollar comunidades con cierto tipo de valores. Si yo convierto a una persona que no tiene esos valores, esta persona va a acabar siendo un lastre o un problema para esta comunidad. O en el mejor de los casos va a ser una pérdida de tiempo para mí. Porque esta persona al convertirse conmigo, si lo que quiere verdaderamente es ser ortodoxo, entonces le he dado un papel que no le sirve de nada. Y lo más problemático es que esta persona le está mintiendo un bedín. Entonces, entonces yo por eso es que soy tan cuidadoso, pero, Oscar, es justamente uno no como rabino, yo tengo que velar no solo por la integridad del proceso, sino tengo que velar por la integridad de la comunidad. Y es personas que se puedan integrar a la comunidad y puedan formar comunidad con la comunidad que está ahí. Si una persona es demasiado estricta, y esto pues fantástico, o sea, lo felicito por su forma estricta de guardar la halajá, pero si usted va a salir de aquí de la mikve a gritarle a toda la congregación que están haciendo las cosas mal, entonces le estoy haciendo un mal a usted y le estoy haciendo un mal a la congregación. Y yo tengo que velar por la integridad de ambos.
Guillermina, la respuesta es sí. O sea, todo depende. Si una persona tuvo una conversión halágica, esta persona va a ser recibida, así sea hecha por un rabino reformista, va a ser recibida por lo general, no es universal, en una comunidad masortí. Una persona con una conversión reformista o conservadora no va a ser recibido en una comunidad ortodoxa. Entonces, si esta persona con los años, eventualmente, después de mucho madurar, decide que lo que quiere es ser ortodoxo, lo cual es perfectamente legítimo, esta persona le va a tocar hacer un proceso de conversión ortodoxa para participar en una comunidad ortodoxa. Lo que yo no admito es que alguien venga a mi Beddin, que no es un Beddin ortodoxo, a jugar a la ortodoxia. Eso me parece contraproducente para la persona, para mí y para la comunidad. Hay preguntas. De Sukkot. Una persona, a mí en círculos ortodoxos me consideran gentil. Así de fácil. Eso no significa que yo no tenga relaciones, ni judío, ni ger, ni nada. Mi conversión es inválida. Mucho menos rabino. ¿Ok? Por eso una cuestión es, por eso los rabinos tienen que ser muy transparentes. Yo como rabino masortí, cuando convierto en que usted sabe que esto no va a ser aceptado por los ortodoxos, por ciertas comunidades, en esto tiene que haber mucha transparencia. O sea, es muy bonito decir, todas las conversiones son válidas, en mi opinión, todas las conversiones que sean hechas de acuerdo a la halajá son válidas. Yo recibo conversiones de mis colegas ortodoxos, igualmente recibo conversiones de mis colegas reformistas, si estas son hechas de acuerdo a la halajá. Esa es mi posición. Pero no es la posición institucional del mundo ortodoxo. Me guste o no me guste, yo no puedo ser tan idealista de decir, yo te estoy convirtiendo no al judaísmo masortí, sino al judaísmo punto. Eso suena muy lindo, pero le mete a la persona una idea equivocada. Y es, como estábamos hablando, si volverse judío es volverse parte de una comunidad, yo necesito saber dónde están los límites de esa comunidad. Si convertirse al judaísmo es entrar en una comunidad, yo tengo que ser muy claro y muy transparente cuáles son los límites de esa comunidad. No hay ninguna comunidad, ninguna conversión que sea universalmente aceptada, Javier. Aquí nos pueden decir, que testifique ahora el hermano mexicano en México. Esto pasó en México. Ovadia Yosef, Bimkomo Ubichvodó, el gran rabino sefardita de Israel, convirtió a una señora mexicana. Él mismo estuvo sentado en el Bedín con su gran turbante y sus gafotas, y el otro man de turbante y barba bien grandotas al lado, y otro man de turbante y barba. Ovadia Yosef firmó el certificado de conversión. Esta señora con el certificado de conversión fue a una de las sinagogas en el DF y le dijeron, a volar, joven, como bien decía Mario Moreno Cantinflas. No hay ninguna conversión que sea universalmente reconocida. ¿Que es catastrófico? Sí. ¿Es doloroso? Sí. ¿Que puede ser una violación de la halajá? Sí.
que es una radiografía muy tétrica del estado de la unidad del pueblo de Israel, totalmente, pero es la realidad de la vida judía en este momento. Y los conversos, de cierto modo, tenemos que conformarnos como la inmensa mayoría de los judíos. Mi señora, rabina, la mamá es judía, la abuela es judía, la bisabuela es judía, la tatarabuela es judía. 7, 10 generaciones yendo. Hay sitios que no considerarían que mi esposa es judía todavía. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que yo sea judío en mi sinagoga. A mí me importa un pito que el 10%, el 5%, el 8% del pueblo judío que es ortodoxo no reconozca mi asmajá, ni reconozca mi conversión. Siempre y cuando yo, cuando vaya a mi sinagoga aquí en Oklahoma, a mí me digan, rabino, buenos días, y me traten con el respeto y con los derechos y deberes que le corresponde a mi estatus como judío, a mi estatus como rabino. Eso es lo que a mí me interesa. ¿Por qué? Porque yo vivo acá. Yo vivo en Oklahoma. Ustedes viven en Querétaro, viven en San Miguel de Allende, viven en Santa Marta, viven en Barranquilla. Eso es lo que importa. Ponerse a creer en abstracciones de, oh, el mundo, el pueblo de Israel, la Rabanut. Eso es un experimento bastante doloroso, Javerín, porque va a llegar un punto donde su conversión no va a ser válida. Sea quien sea quien la haga, va a llegar un punto donde esta va a caducar. Entonces, es más fácil ser honesto de entrada y decir, no hay conversión universalmente válida. Y decir, lo más importante, no es que piensen que soy judío en Jerusalén, donde yo no vivo, y donde si voy de visita, sino que lo más importante es poder tener una comunidad donde yo pueda vivir el pacto del pueblo de Israel con el pueblo, con Am Israel, donde yo vivo, en lo concreto. El judaísmo no se vive en lo abstracto, el judaísmo se vive en lo concreto. Javerín, mañana en la clase de Rambam comenzamos un tema nuevo, Tzitzit y Talitot. Y nos vemos el próximo domingo con una clase súper candela sobre cómo es el proceso de conversión en el Talmud, posiblemente la sugya más importante sobre conversión en todo el Talmud. Y va a estar muy buena, no la pierdan. Feliz Sukkot y nos vemos. Shalom. No estoy en Facebook, no los he borrado de Facebook. Estoy en un ayuno de Facebook. Cerré mi cuenta, vuelvo en un mes. Chao.